Entonces ahora vamos a grabar porque esta charla después la vamos a subir tanto al campus como a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube del CIAEC, para que esté disponible para que la puedan escuchar y ver todos aquellos que estén interesados y todas las veces que quieran. Andrea Farré, bienvenida, muchas gracias por participar. Presentate vos. Yo ya dije lo importante, Lo importante ya está. que sos rosarina. Así que lo demás quedamos todos para escucharte. Bueno, puedo agregar que soy profesora de química también y que doy práctica de la enseñanza y que por eso es que estoy dando esta clase principalmente. Porque como decía Gaby, voy a compartir primero. Como decía Gaby, acá como que algunos somos como más, no sé si se está viendo bien, perdón. Sí, en teoría se ve mi pantalla, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora se ve, pero no estás en modo presentación todavía. No, ahí está. Ahora sí. Bueno, me fui para adelante. Bueno, ahí, porque ahora van a empezar los líos, que se va a cortar y todas esas cosas, seguramente, como siempre pasa. Bueno, hablando con Gaby en la otra semana, estuvimos viendo que podíamos trabajar en esta masterclass y en realidad no es que yo soy especialista de esto, sino que soy una lectora eh, así voraz y como que leo mucho y entonces busco información y como que voy integrándola. Y una de las cosas que trabajamos acá en el profesorado es esto de la observación. Y me gustaba el título de ¿qué ves cuando me ves? Digamos, como para como romper el hielo. Voy a seguir con frases, me gustó la cuestión de las frases, porque como es, si bien no son de canciones, ahora busqué en internet que hay esos lugares en donde hay proverbios y frases, y me pareció interesante que podamos pensar a partir de otro tipo de representaciones, digamos, con palabras que sean frases, pero como también nosotros trabajamos con representaciones siempre, bueno, entonces me gustaba esta frase de Saramago, pienso que todos estamos ciegos, somos ciegos que pueden ver, pero que no miran, porque cuando uno entra al aula, por ahí encuentra estas cuestiones que son medio complicadas, qué es lo que uno va a ver ahí, entonces lo que uno se pregunta es qué es observar, desde dónde observar, qué observar, cómo observar, como muchas preguntas que uno podría tener en el momento de empezar a observar, a utilizar esta metodología de recolección de datos. Pero antes de empezar, yo acá les puse un código QR como para que trabajemos entre todos y todas, digamos, entonces para ver si lo pueden linkear. Igual ahora voy a buscar el link para pasárselos. Ahí tienen. Ya nos diste tarea. Sí, siempre empiezo con la tarea porque es lo mejor. Poné de vuelta el QR, porfa. Igual. A ver si lo puedo leer. En teoría se ve. Yo lo probé. Yo pude. Evangelina también levanta el dedo que también pudo. Bueno.
Entonces vamos a ver, en teoría también pueden ver las respuestas. Sí. Vamos a ver si se ven. No sé si ustedes las están viendo las respuestas, yo estoy tratando de entrar. No, las respuestas, no. Yo dejé como para que ustedes las puedan ver, ¿sí? Una vez que después de que contestaron. Igual hay 13 ya. ¿Vos la ves? En ver respuestas anteriores. Ahí aparece. Ah, bueno, ahora lo veo en tu pantalla, André. Bueno, ahí está. En teoría, todo el mundo hizo observaciones. Yo quisiera La saber qué mayoría pasa las hizo. con los que no contestaron. Más de la mitad de la gente no contestó, ya están todos desaprobados, aviso. Se pasó. Ahí. Ahí se Ahí ve. siguen respondiendo, bien. Puede ser, bueno, igual puede ser que lo tengo que volver a Actualizar. Bueno, está bien, no los especificar, desapruebo claro. todavía. Espera un ratito. Pero ahí hay 17 ya que sí. Bien. Todo el mundo ha hecho observaciones. La 21. mayoría las hizo para enseñar. ¿Eh? Bueno, en lo que yo tengo dice 17. Después para enseñar, hay algunos para investigar, otros para la evaluación entre pares, otros para marco de materia del profesorado y otros para analizar. Y después la mayoría hizo algún tipo de registro. Me interesaba eso porque principalmente era sobre lo que íbamos a trabajar, a lo que iba a hablar yo, y lo que les quería proponer que esto fuera una clase, o sea, si alguno o alguna quiere participar, agarra, levanta la mano o abre el micrófono y así interrumpe un poco como para que no sea un monólogo tan terrible, digamos, porque nos la pasamos diciendo que lo importante de la participación y de la interacción, pero después al momento de las charlas y las clases son presentaciones magistrales, que no es el sentido de esto. Entonces, acá la próxima frase es: tiene mejor conocimiento del mundo no el que más ha vivido, sino el que más ha observado. Me gustaba esa frase como para pensar qué es la observación. La observación es uno de los métodos más antiguos y fundamentales de la investigación, y esta definición de que implica recolectar impresiones del mundo usando nuestros sentidos, esta definición es de la enciclopedia de Sage, como quieran decir, de métodos cualitativos. Y la observación, como ustedes vieron, todos y todas, casi todos y todas hicimos observaciones, y no es patrimonio de las prácticas científicas. Y la observación científica, lo único que se diferencia es en que es disciplinada, y eso significa que es sistemática y constante. Y además que está orientada teórica y metodológicamente. Entonces, acá San Agustín nos dice que así como la verdad se produce por la medida, así la medida se produce por la verdad, y después vamos a descubrir por qué esa frase. Y les traje una observación que es totalmente sistemática y estructurada, de un artículo que es del 2013, que ahí tienen el link, después obviamente van a tener acceso al PowerPoint, se los mandaré a Gaby para que lo suba al campus o a las chicas. Este es un protocolo de observación
que, como dice ahí, trata de caracterizar las clases, digamos, las prácticas áulicas en universidades de STEM. ¿Qué pasa con esta observación? Lo que hacen es, tienen como, enfocan su mirada en lo que hacen los estudiantes y lo que hace el instructor, y tienen como una tabla de qué cosa es lo que tienen que observar, ¿sí? Y el problema de esta observación que no es tan fácil de confeccionar. Son 2 años de confección, hicieron 9 versiones, capturan acciones y no evalúan la calidad, y requiere entrenamiento. Entonces lo que la gente que observa tiene que hacer es poner acá una cruz en cada uno de estos cuadritos cada 2 minutos en una clase. Con lo cual requiere esto de un entrenamiento interesante, porque hay que estar mirando toda una clase y cada 2 minutos ir viendo si el estudiante está escuchando al instructor, está tomando notas, si está pensando individualmente, si discute, o sea, qué es lo que está haciendo cada uno. Y así todo, no existe o sea, entre distintos observadores entrenados, no existe un acuerdo total en qué implica. Y esto, ¿por qué traje esta? Primero, porque es la totalmente estructurada y la que sirve para métodos cuantitativos. Entonces, el problema de la observación cuantitativa es que requiere un observador no participante, o sea, hay autores que dicen que tiene que ser como una mosca en la pared para que no se note su presencia. Requiere un observador experimentado y una inferencia baja por parte de la observadora para que sea fiable. Tiene que ser una observación objetiva. Cuando veíamos recién en el ejemplo que les traía, lo que veíamos era justamente que lo único que tenían que ver eran acciones, porque en las versiones anteriores, cuando tenían que pensar o inferir los observadores y las observadoras sobre lo que hacían, había mucho más desacuerdos. Perdón, me fui para el otro lado. Las desventajas de esto es que, como vimos, es costosa, lenta y difícil. Entonces, viendo en la práctica, desde la práctica, el libro de Steinman nos habla de la observación desde la racionalidad técnica y la observación desde la realidad interpretativa. Fíjense acá, si lo que hace la observación desde la realidad técnica o lo que hace la observación desde el caso que estoy investigando, desde determinar la observación objetiva, es evaluar. Hay un deber ser que se sintetiza en una serie de categorías didácticas preestablecidas. En ese caso será cómo son las prácticas. Hay categorías didácticas que se gradúan respecto a su acercamiento al deber ser en una grilla de observación. Se cree que la mirada de la observación depende de las características que se establezcan. Todo lo contrario pasa cuando la observación es interpretativa, ¿sí? Entonces, ahora podríamos pensar esto de así como la verdad produce por la medida, ¿sí? Así la medida se produce por la verdad. O sea, yo en este tipo de observaciones cuantitativas, lo que voy a hacer es mirar desde un lugar, no voy a ver qué es lo que pasa, sino que voy a mirar lo que yo quiero ver si pasa o no. O sea, entonces por eso la medida se produce por la verdad. Yo tengo la verdad, esta es la forma de trabajar, y entonces es como se produce la medida. No sé si se entiende, y cualquier cosa me dicen.
¿Se va entendiendo ahí? Creo que sí que se entiende. Te diría que a lo mejor apagá tu video, porque a veces quedás como, Ah, se se corta quedó lo que frisada. decís. Ok, cualquier cosa, Te esperen que llamamos. ahí me llaman. Ahí está, total, estoy yo igual. Sí, sí, te vemos, te vemos. Bueno, entonces, lo que nos dice acá Antoine de Saint-Exupéry, que para ver claro basta con cambiar de dirección la mirada, y entonces podríamos pasar de un paradigma positivista a un paradigma que sea interpretativo o constructivista, que ahí, pero ahí los propósitos de la investigación van a cambiar totalmente. En un interpretativo, como era lo que planteaba Steinman en el cuadro anterior, yo ahí voy a tratar de entender los significados en el contexto social, mientras que en el constructivista, más ligado, por ejemplo, a las investigaciones basadas en diseño, de las que van a tener el curso que diseñó Maricel, ahí ya tengo, ya lo que voy a tratar de observar es el cambio. Lo mismo, bueno, tengo acá un montón de cuestiones que me hablan de este cambio de dirección de la mirada. Entonces, en estos casos, la mirada está relacionada con otra cosa, con las observaciones de tipo cualitativo. Entonces, ahí yo tomé la frase esta de Marco Aurelio: acostúmbrate a prestar atención a lo que dice otra persona, y en la medida de lo posible procura entrar en su mente. Por lo general, primero hay que aprender muchas cosas antes de poder juzgar la acción de otro con conocimiento, que es un cambio total de mirada al que planteábamos recién, donde la verdad la tenía el investigador o investigadora. Entonces la observación cualitativa intenta capturar la vida como se experimenta, no se observa a partir de categorías predeterminadas, y se busca descubrir un fenómeno que no se ha anticipado. Y obviamente reconoce la subjetividad del investigador o investigadora. Ya no pretende ser objetiva como la anterior, sino que lo que pretende es interpretar desde algún marco teórico. Entonces, en estos tipos de observaciones, ahí se observa observando a los observados y a los observadores. Me gustó esta frase como para pensar qué rol tendría que tener el observador. Y ahí puedo tener participante completo, o sea, si yo tengo acá en un cuadro, en un gráfico cartesiano, pongámosle, en donde para arriba, acá tengo mayor participación, y acá tengo menor participación, o sea, acá mayor participación, acá menor participación, y acá mayor observación sería. Entonces el observador no participante está opuesto al participante completo. En general, uno no puede llegar a ser participante, en general no se trabaja como participante completo, a veces se puede trabajar, pero tendríamos que ver qué opción es mejor y de qué depende esa opción. O sea, cada estudio va a decir qué es mejor para observar o no. O sea, qué es lo que voy a hacer como observador. Es muy difícil ser observador no participante. Cuando uno entra a un lugar, ya lo está modificando. Entonces ya el solo hecho de estar implica que la observación participante es casi imposible, pero el participante completo, ahí es muy difícil observar. Entonces tendríamos que ver cómo trabajar. Así nos plantean como que los pasos, ahí tomando la frase de Arturo Graf: observa, escucha, calla, juzga poco, pregunta mucho. Yo podría tener como dos extremos: un modo pasivo de observación participante en un sentido débil, y un modo activo de observación participante en un sentido fuerte. La observación participante
implica el acceso a la comunidad de interés, que es todo un trabajo, sobre todo si es una escuela, sobre todo si hay estudiantes menores de edad. La selección de los informantes clave, entrevistas formales, calificación de hallazgo, participación de actividades, conversaciones informales y el registro. Cuanto menos de estas cosas hagamos, más estoy como en un participante en sentido débil. Cuanto más de estas cosas hagamos, voy a estar más cercano a un modo activo de observación, observación participante en un sentido fuerte. Siguiendo con las frases, ver lo que tenemos delante de nuestras narices requiere una lucha constante. Eso es una cosa que es una verdad inaudita, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para ver lo que tenemos adelante? Traje dos estudios como para ejemplificar. Acá un estudio que salió en el 2022, que hicieron en muchas universidades, como ven acá, que investiga los patrones de involucramiento, que feo que suena, durante las actividades colaborativas en los cursos de grado, digamos, de química. Entonces ahí lo que dicen es, enfocamos nuestra atención en el análisis del impacto de un aspecto, el diseño de las tareas realizadas en clase, nivel de demanda cognitiva esperado, en el compromiso de los y las estudiantes en 5 contextos diferentes de aprendizaje. O sea, hay algo, o sea, primero, una cosa que quería rescatar, que cuando uno hace una observación, como vimos eran un montón de pasos, pero cuando lo escribe en un texto para publicar es menos de un párrafo, es una oración. Entonces todo el trabajo es una oración. Es en el mejor de los casos una oración. Segundo es cómo enfocan la mirada, o sea, qué es lo que hacen para observar, cómo el trabajo que nosotros teníamos antes, esto de investigar los patrones de involucramiento, implica mirar desde algún lugar. Entonces ahí lo que se ve es, por ejemplo, que lo que miran son el número de tareas a partir de una única cuestión, y se enfocan también en determinados estudiantes, no en todos, en algunos grupos de estudiantes, no se puede enfocar en todo. Por eso esto de que ver lo que tenemos delante de nuestras narices requiere una lucha constante. Otro tema que me interesa es relacionar el conocimiento didáctico del contenido con la práctica de docente, usando observaciones. Y ahí, por ejemplo, dice, construimos una tabla para observar las acciones de la docente en la clase. Los ítems observacionales incluyen aspectos de la enseñanza de la ciencia constructivista y contextualizada. Entonces, también, otra vez, la observación pasa a una oración, a 2 oraciones en este caso. Y es un trabajo impresionante. Entonces lo que decíamos es que tenemos que enfocar la mirada, y ese enfoque yo puedo observar teorías, describir situaciones, identificar conductas, reflexionar sobre situaciones de enseñanza, hacer muchas cosas con la observación, pero ser consciente de que estoy haciendo eso. Uno de los problemas, y lo digo desde mi experiencia de clases en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, era no irse con el contenido, y lo vemos constantemente con los estudiantes y las estudiantes del profesorado, que hacen observaciones para planificar, que cuando uno no está en la lucha constante, se va con el contenido y empieza a escuchar lo que dicen sobre no sé, la sustitución electrofílica aromática, pero no necesariamente es lo que uno tiene que observar.
Entonces la observación aparte exige un deliberado trabajo de extrañamiento y distanciamiento que permita desnaturalizar las prácticas constitutivas de la cultura a la que se pertenece y que el observador ha adquirido a través del proceso de socialización. Eso es una cosa muy importante para poder siempre enfocar la mirada en esta lucha. Y yo lo que puedo empezar, en general, cuando yo voy a ver situaciones o clases o prácticas, tomando una descripción inicial, cómo están los y las estudiantes en el aula, digamos, distribuidos, dónde está el pizarrón, en qué lugar me voy a poner también, de todo eso, porque no es lo mismo observar desde el frente, porque depende de qué es lo que yo quiero observar, si me conviene estar al frente, si me conviene estar al fondo, si me conviene estar a un costado. Entonces esas cosas las tengo que pensar. Puede ser focalizada y selectiva en función de qué es lo que quiero observar. Entonces esto son cosas que tengo que pensar antes de empezar a observar. Otra cosa que tengo que pensar es cómo registrar. Así como vimos grillas, vimos también escalas de apreciación para decir, bueno, hay o no hay alguna cuestión, o más o menos, mucho, poquito, nada, qué es lo que pasa. También hay medios técnicos y también hay notas de campo. Sobre las notas de campo, me gustaban estos ejemplos que también traigo de la práctica, que es del libro de Anijovic, que cuando una observación dice poco, cuando a veces planteamos hipótesis, cuando es muy valorativo y cuando es focalizando en la intención y el orden de la clase. Si ustedes ven, acá dice poco, lo único que hace es una descripción, así muy despojada, unas alumnas se paran espontáneamente para pasar al frente, leen el texto, que es de iguales características que el del grupo anterior, del anterior grupo. Los compañeros hacen silencio, cuando termina se escucha un comentario realizado por otro alumno, los demás se ríen, pasa el representante del otro grupo, los compañeros de equipo luego de la lectura gritan bravo, bravo, y lo aplauden. Después plantea hipótesis, da la sensación de que el conocimiento se banaliza y lo importante es hablar frente a los demás en una suerte de juego donde la regla es tener algo para decir. La profesora no hace ningún comentario frente al discurso de cada grupo, pero parece compartir la regla implícita. Pregunta. ¿Se dan cuenta que hace hipótesis? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿En dónde se evidencia que hace hipótesis? Para no hablar solo yo. Hola, cuando dice da la sensación como que él hace el supuesto que él tiene es como percibí eso. Ah, Sí, también cuando dice que la profesora parece compartir. claro. O sea, ella está interpretando desde su marco teórico, o desde lo que sea, desde sus conocimientos, ya sean conscientes o no conscientes, está interpretando lo que pasa. Entonces, al interpretar lo que pasa, yo no estoy, o sea, es muy difícil a veces hacer una observación en donde yo escribo lo que pasa y no interpreto lo que pasa. Después también puede ser muy valorativo. ¿En qué lugares acá habla, dice, el profesor de manera adecuada les pide a los alumnos que comenten el texto leído? 2 alumnos contestan y el profesor de una manera muy clara pero enérgica les expresa que hay una parte de lo que
dicen que es incorrecto. Justamente ahí, a donde dice, exclama muy clara y enérgicamente. Eso es lo valorativo. Claro. Y muy adecuada también. Claro, muy adecuada en función al observador. Al observador le parece adecuado. Tal cual. Entonces, acá no solamente planteo una hipótesis, estoy pensando desde un marco teórico, sino que aparte estoy diciendo cuál es el que me parece bien a mí. Entonces, la observación en la investigación no tendría que tener que ver con eso. Sí, esto de focalizar la atención, por ejemplo, acá en la atención y en el orden de la clase. Se toma el caso de la guerra del Líbano, ya que los ataques se producen con armas civiles, son altamente contaminantes y que afectan, sí, que quiere decir literal, en gran medida a la población civil. El grupo de adelante sigue con atención los comentarios. Por otra parte, del medio para atrás se observan síntomas de aburrimiento. El grupo acepta pasivamente los comentarios de la profesora. Una alumna es la única que responde a la consigna, lo hace correctamente, la docente la felicita por el cumplimiento. Entonces nosotros, cuando observamos, tendríamos que estar, si definimos qué es lo que queremos observar, en este caso la atención y el orden de la clase, entonces tendríamos que trabajar con un registro parecido a esto. Porque muchas veces, cuando observamos, lo que nos terminamos planteando son las hipótesis esenciales. O sea, describo a partir desde mi marco teórico. Y la idea es trabajar desde la situación, o sea, describir la situación en la secuencia que sucede. Entonces, este también es algo que plantea Nijovic en su libro sobre la práctica, que me parece muy interesante. De hecho, con Patricia, mi tesista, estábamos trabajando, ella fue a observar allá a Buenos Aires, y la idea era trabajar con este tipo de observaciones. Incluso esto de diferencias subjetivas, lo de las sensaciones, a veces es importante escribirlo para que salga del medio de mi cabeza, digamos, para decir que cuando uno piensa qué plomazo esta clase, está bueno escribirlo, obviamente no para después ponerlo en la investigación, ni para escribirlo en un artículo, pero sí sirve como para que salga de la cabeza en ese momento. Entonces, este tipo de registro nos parecía interesante, como no necesariamente para hacerlo de esta manera, porque uno puede trabajar, yo trabajaba, por ejemplo, cuando observábamos allá en farmacia, con distintos colores, y depende de lo que yo focalizaba la atención. Aparte hay otra cosa que uno puede trabajar, y lo que no hay que olvidarse es esto, porque después uno se olvida de indicar dónde y cuándo se realizó la observación y estamos en problemas. Pero este tipo de registro es importante para después poder analizarlo, porque si yo lo único que hago es escribir las hipótesis, no puedo volver a los hechos, o los hechos los tengo que retomar muy rápidamente. También hay que ver cómo hago este registro, si lo hago en el momento y si lo puedo hacer en el momento. Cuando es una observación que es con una participación muy activa, a veces se complica hacer este registro, pero sí se pueden anotar los momentos y alguna frase para después recuperar, ¿sí? En el caso de que no sea participante. Entonces acá, pues, Wolfgang y otros investigadores, dice, lo primero que uno tiene que hacer cuando no hace el registro en el momento de la clase es ir directo a la tarea de registrar y no procrastinar, porque después uno se olvida. No hablar sobre la observación, porque todo lo que uno habla implica después inferencias, hipótesis y todo lo otro. Buscar un lugar tranquilo y lejos de las distracciones,
y con el equipo adecuado para grabar y ponerse a trabajar, porque contaba una compañera mía, que es la que da metodología de la investigación acá en el profesorado, que ella hacía observaciones, salía de ahí y se sentaba en el auto y escribía todo, así como una loca, escribiendo todo lo que había observado, porque ella hacía observaciones participantes. Entonces en ese momento no podía hacerla, no podía, porque aparte, como estaba hacía en una escuela primaria, entonces eso implicaba que los chicos se distrajeran cuando la veían a ella con un cuaderno anotando, empezaban a preguntar, como que era muy disruptivo para el lugar. Entonces, reservar una cantidad adecuada de tiempo para completar, esto me pareció interesante porque ahí tomarse 3 veces más que el tiempo que uno estuvo observando para escribir, después comenzar a anotar algunas cosas, esbozar un esquema con frases claves, esto que yo les decía, empezar anotando en el momento a lo mejor, y después completarlo, y siempre hay tiempo para completarlo, tratar de ir completando lo que más uno puede las observaciones, tratar de seguir el curso de la observación en forma cronológica, o sea, que eso si uno hace la observación no participante o con menos participación es mucho más fácil, dejar que las conversaciones y los eventos fluyan de su mente al papel, si puede haber, también al papel, muchas veces también uno se hace notas en audio, digamos, que también sirven. Si después de haber terminado una sección de notas te das cuenta que te olvidaste de algo, agregalo. Tomar notas es laborioso y pesado, pero como dijo el granjero de Vermont, dice así el texto, cuando hablaba del invierno en un cálido día de primavera, es dulce el sufrimiento, es como si pagaras por la primavera. Y esto es porque en general, después, si yo tengo todas estas notas, me van a servir mucho más para el análisis que si solamente tengo hipótesis o inferencias. Pero puedo salvar algunas cuestiones con audios o con videos. A veces en algunos lugares se pueden grabar las clases, y lo que se trabaja mucho en didáctica de la ciencia son con videos, pero en otras latitudes, que utilizan cámaras. Lo que pasa es que el registro es limitado, o sea, no está bueno que uno grabe solamente y se vaya, aunque sí se hace a veces. Y lo que sí hace el video es que cumple 2 propósitos. Detalla e informa al observador, porque sirve para analizar después esto, además de lo que observó, el registro me va a dar más datos de lo que yo pude observar, y aparte extiende esto la experiencia de la observación, no solamente al quien observó, sino a otros y otras investigadores. Y aparte, repetidamente, y como es un archivo que lo tengo ahí, puedo analizar desde distintos enfoques. Eso, si hay la posibilidad de poder trabajarlo y de poder pensar, esto está bueno como para que lo tengan en cuenta. Esto es más difícil hacerlo con audios, porque con audios lo único que tengo, si no estuve ahí y solamente tengo el audio, es como muy difícil. Pero el audio sí me sirve para informar al observador. Otra cuestión que es actual, digamos, que es muy actual, sobre todo en el tiempo de pandemia, es qué cosa observamos, y no solamente en el tiempo de pandemia. Generalmente nosotros y nosotras nos pensamos en clases presenciales, pero hay más que clases presenciales. Ahí Volkan y Bicklem en el 2007, imagínense que desde el 2007 decía, otra diferencia más significativa en la definición del campo
se refiere al cambio de comunidades y de espaciales, o sea, presenciales, a virtuales y discursivas, en la práctica del trabajo de campo. Los estudios que toman un enfoque cualitativo pueden combinar análisis narrativos o textuales, como de MTV o revistas para adolescentes con entrevistas a los lectores de textos, o tal vez el cambio más grande que debe tener en cuenta la práctica del trabajo de campo involucra el estudio de Internet o la cultura de las salas de chat. O sea, y entonces pensaba en la cantidad de videos que hay en YouTube y también no en YouTube, y de campus que han habido, que uno puede trabajar y puede observar de lo que pasó durante la pandemia. Entonces, es posible que al trabajador de campo nunca se encuentre con una persona, sino que solo entreviste a personas en línea o siga su conversación en una sala virtual. Algunos ejemplos de investigación cualitativa virtual que realizan los estudiantes de doctorado incluyen estudios de comunidades pedagógicas en línea, cursos en línea, salas de chat para veinteañeros, interesados en el romance y grupos de apoyo en línea para jóvenes transgénero. ¿Qué significa estar en el campo cuando el campo es una sala de chat? El campo se convierte literalmente en un terreno cambiante. Los estudios cualitativos de comunidades virtuales se han multiplicado en los últimos años, y a medida que la gente experimente con métodos y procedimientos, seguirán nuevos problemas. O sea que, si bien hay mucho escrito sobre la observación, ya sea para la observación sobre la práctica o la observación para la investigación, hay muchas cosas que se pueden seguir escribiendo, y en eso están ustedes que están investigando ahora. Entonces podríamos ver que hay como ventajas de estas observaciones, y me gustaba esta frase de observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe, de Lao Tse. Las ventajas, bueno, que permite analizar situaciones cambiantes y dinámicas, hay acceso a la situación investigada en toda su complejidad, permite acercarse al punto de vista de los investigados, permite redefinir aspectos a medida que se va investigando, y los límites es que no todo es observable, porque el pasado no es observable, aunque lo virtual sí es observable ahora. Podría llegar a volver a ver las clases virtuales y compararlas con las actuales de algún momento, poder observar el campus y las actividades trabajadas durante la pandemia y actualmente. Los fenómenos que tienen una raíz psicológica profunda a veces no es muy fácil de observar, entonces uno tiene que ver cuáles son los indicadores que va a observar. Un caso específico es el nuestro, que nosotros estamos buscando cómo observar el aprendizaje a partir de una estrategia didáctica. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, nosotros pusimos grabadores y celulares como para grabar en los distintos grupos de estudiantes para ver qué era lo que decían, y entonces eso después analizarlo. Entonces, ¿dónde me paro yo como observadora en el momento de que la estrategia implica grupos? O sea, no sé si porque una cosa es si yo quiero observar al docente, otra cosa es si yo quiero ver qué es lo que pasa con los y las estudiantes, otra cosa si quiero ver lo que pasa con los y las estudiantes y observarlos interaccionando entre sí para ver cómo construyen conocimiento en ese momento. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque soy yo y son 5 grupos, entonces tengo que ir viendo y observando los distintos grupos, o me centro en un solo grupo. O sea, hay un montón de decisiones que hay que trabajar para no
para que estos límites y desventajas no lo sean. Después que se puede observar esto que yo les decía, una sola cosa a la vez, que implica mucho tiempo, pero no mucho menos tiempo que lo que veíamos la observación sistemática y estructurada, y que los sujetos y las sujetas observadas pueden ser reactivos. Esto quiere decir, ¿cómo hago para que si yo quiero ser un observante no participante, cómo hago para que los y las estudiantes no se acuerden de que yo estoy en el aula? ¿Cómo hago para establecer relaciones y para conseguir ese informante clave o no? Y algunas cuestiones que se plantean desde la literatura para pasar estos límites y desventajas que tiene la observación a que sean ventajas, es justamente analizar muy críticamente la información obtenida para ver si, por ejemplo, si yo la obtuve a partir de una clase, si esa clase es así porque fui yo, o si es así porque va a ser siempre así, digamos, sobre todo en la observación más etnográfica, naturalista e interpretativa. Registrar a quienes uno considera reactivos, o sea, si hay sujetos o personas que nos parece que nos van a mentir cuando uno trabaja, tratar de escribirlo, así como si uno, como decíamos antes, si uno tiene algún prejuicio, también escribirlo como para saber que uno después la observación que hizo, la hizo con ese prejuicio. Y también la cuestión de triangular datos, o sea, no quedarse con un informante clave solo, no quedarse con una sola forma de obtener los datos, no quedarse con un solo análisis, no quedarse con una sola clase, o sea, como que hay muchas cuestiones que uno puede trabajar. Entonces, ahora, como fue medio rápido, porque lo que les quería pedir, medio fue, si buscan este código ahora, y pueden ver, podemos hablar un poco más entre todos y todas, qué es lo que es la observación, y si tuvieron alguna idea más a partir de lo que hablé yo solita hasta recién. Y me gustaba esta frase: la naturaleza ha puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de ver la verdad. Y eso es un poco lo que hacemos, perdón, como investigadores e investigadoras. Ahora busco el link para pasárselos. ¿Se escuchó algo de todo lo que dije? ¿O hablé todo para acá? No, se escuchó bien. Menos mal, menos mal. Yo te escuché también. Porque como estaban todos tan callados, Estábamos escuchando atentamente. Vamos a buscar, a ver, el Mentimeter. Yo mandé la respuesta, no sé si ya llegó, si lo mandé bien. Vamos a ver. Vale, otra cosa. Igual está lento, yo también ya lo mandé. Sí, está todo lento. Bueno, así tienen tiempo todos de ir contestando.
Me llegan las palabras. Ahí están, ahí están. Bueno, no sé si las ven ustedes. Sí, sí, los vemos. Y se ve. Sí, ahí la estamos viendo, unas cuantas. Bueno, y si alguien, alguno o alguna quiere hablar al respecto, si quiere contar alguna experiencia. Yo les conté la mía, digamos, observando las clases de farmacia y bioquímica de la UBA. Mis registros eran sobre todo lo que estaba escrito en el pizarrón, porque yo quería ver cómo se enseñaba, y yo focalizaba ahí, y después lo que tenía audiograbaciones de lo que decían los y las docentes, y después analizaba eso. Y en el caso, también les conté un ejemplo específico de lo que hacía, lo que está haciendo una de mis tesistas de acá. No sé si alguna quiere contar o alguno quiere contar alguna experiencia. Bueno, anímense. Vieron que les dije que la idea era intercambiarnos, mezclarnos. Si nos dejan, André, a mí podemos charlar hasta las 12 de la noche entre las dos, pero no es el plan. Así que tanto tutores, tutoras, alumnes, cursantes, todos pueden, porque además habían dicho que sí, que habían hecho observaciones. O a lo mejor Casi. planean hacer observaciones y pueden comentar algo. Así que abran el micrófono y hablen sin miedo. Bueno, hablo yo, Gaby. Dale. Dale, Sandra. No, escuchándote, Andrea, pensaba qué difícil la observación sin la subjetividad. De hecho, bueno, vi que yo puse esa palabra y vi que estaba bastante grandota en la nube de palabras, ¿no? Poder alejarse de lo subjetivo. Sería muy interesante, tal vez, trabajar en observaciones por parejas pedagógicas. Entonces, poder hacer que dos personas a la par registren en distintos, tal vez en distinto lugar del aula, pero bueno, apreciaciones, que es lo que cada uno observa, ¿no? Sí, incluso la no interpretación. O sea, nosotros acá cuando damos la clase así, trabajamos práctica de la enseñanza y metodología de la investigación para el profesorado conjuntamente, y entonces hacemos, no sé, les pasamos videos para que observen, primero sin la teoría, después con la teoría. Bueno, entonces a partir de ahí empezamos a ver cómo enfocar la mirada, cómo escribir los registros es muy, muy importante y muy difícil, porque, o sea, siempre hay una interpretación muchas veces, y esto de no irse por el contenido es como, ahí y además, Gabo, perdón. y además el tema de que en una primera observación tal vez se puede mantener la objetividad, pero después a medida que vamos conociendo, que nos vamos conociendo, y bueno, ya conocemos más detalles, entonces la observación está teñida de esos detalles particulares, de esos detalles de tal vez de una apreciación anterior, o tal vez de una vivencia que conocemos. Entonces, bueno, veo que es muy difícil. También me llamó la atención en algunos casos que vos mencionaste el tema de la grabación. Bueno, nosotros en la Universidad del Sur tenemos mucho prurito con eso. Sí, bueno. O sea, no eso, yo en particular, yo siempre digo, el que quiera venga, grabe, a mí no me interesa, o sea, yo no tengo problema, pero en general no puede cualquiera entrar a una clase, grabar la clase o ponerle un micrófono a los alumnos, o sea, no sé, creo que todavía nos falta
trabajar. Eso un poco. implica todo un trabajo para el acceso al lugar y qué es lo que implica, porque también, o sea, yo acá no profundicé, después acá yo lo que les dejé es un montón de bibliografías y muchos lugares donde pueden ir a buscar. Estos son los que yo conozco y digamos que el que trabajamos con mi compañera es el de Marradi, porque está en castellano, que es metodología de las ciencias sociales, que está bastante fácil escrito, pero bueno, hay como muchas cosas. Después hay varias manos ahora. ¿Gabo? Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Andrea, por todo lo que fuiste compartiendo. Hablando de experiencias, tal vez compartir una propia que me tocó hacer hace muy poco, que bien, tal vez dividido en dos partes. Primero, de haber hecho desgrabaciones de unas observaciones, de haber recibido, digamos, tal vez ese documento, y esto que decías vos, identificar en ese documento como, ¿no?, la subjetividad o lo que interpretaba esa persona, ¿no?, como muy personal, y después hacer esa observación, digamos, siguiendo ese mismo instrumento, ya haberme tocado a mí hacer la observación y encontrarme nuevamente en esto, ¿no?, de cómo ir haciendo el registro de lo que iba sucediendo, y tratando, ¿no?, de no colocar, digamos, esto que decís vos, ¿no?, de tal vez bajar eso que uno tal vez, desde lo que está viendo, digamos, trata de, digamos, de decir, digamos, y pone, digamos, como su conclusión sobre lo que va viendo, pero después poder tener la capacidad, ¿no?, de dejar eso al lado y solo quedarse con lo importante. Así que me quedo con esa parte, y me encontré yo en esa misma situación, haciéndolo. Pero bueno, también en qué lugar, digo, yo habiendo llegado al lugar, también me pregunté en un momento, bueno, ¿dónde me siento? ¿Dónde me quedo? En el momento estaba como muy tirado a una de las esquinas del aula, pero después en un momento dije, bueno, pero en un momento esto va a terminar y yo voy a como salir del espacio, y tampoco es como quedarme a la vista de todos saliendo de ese lugar, porque podría llegar a cortar hasta la situación de, digamos, de la clase misma. Así que en un momento después me corrí y me quedé mucho más cerca de la puerta, de manera que me pudiera ir, digamos, o pudiera abandonar el lugar sin modificar demasiado todo lo que estaba sucediendo. Claro. O sea, ¿cómo hacer para, si uno es un observador no participante, para no participar realmente y para hacer la mosca en la pared, como dice? Es lo más difícil. También, una de las cosas que también se plantean es eso, que uno puede hacer la entrada al aula o al lugar donde uno va a observar antes de lo que quiere observar, como que para que el momento ya la gente ya esté como acostumbrada. No sé. André, antes de que hable José, que ojalá pueda, dejar de Sí. compartir, así nos vemos todos. Sí, eso iba a hacer. Y a Ahí ver está. si ahora lo podemos escuchar a José. No sé, no hay caso. ¡Ay, sí! Ahora Sí, sí. muy Voy a bien. cerrar. Me habían censurado. Yo pienso que desde la plataforma de la UBA nos discriminan a los del norte, a los santiagueños. Bueno, ya saben que soy José Galeano de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, porque no tuve tiempo de presentarme, y con mi querida compañera Yasmín de México integramos el grupo 3Q, que en realidad se llama el Grupo del Norte, porque yo pienso que soy de los que estamos aquí el que más arriba estoy. ¿No? Está ella, México, y después sigue Santiago, salvando la distancia. Muy bueno, André. Lo que sí, yo te puedo decir del mentí ese que pusiste al final, del mentimeter, la palabra que no está es evaluación. Fíjense que ninguno hemos asociado observación, evaluación. Sí hemos asociado instrumento, hemos asociado otras cosas, pero no hemos considerado observación, evaluación directamente. Y a los que estamos en práctica, adhiero como dice Sandra, y todos los que estamos en la didáctica y en las prácticas, ustedes saben que la evaluación de clase es fundamental para nosotros. Y ojalá pudiéramos ir, ¿no es cierto?, manteniendo, digamos, el equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo.
Pero bueno, a veces por practicidad también vamos al formulario con la escalita tipo Likert y vamos marcando y todo, pero muy buena también tu aporte de tu reflexión, André, de tu experiencia, de que capaz que terminemos, que tengamos que salir y sentarnos todos en el auto a terminar de hacer las últimas anotaciones, es decir, eso es también fundamental, ¿no? Porque es decir, muchas veces también nos pasa que nos quedamos en lo mismo que estamos planteando entre los objetivos y los subjetivos, nos quedamos mucho con lo quanti y nos vamos con lo quali, ¿no? Más nosotros que venimos de las ciencias duras. Entonces, ahí podría ser también un buen aporte. Gracias, doctora Farré. No crea que le vamos a pagar algo por este aporte. Ya lo sabía. Entonces, bueno, igual eso de lo cuanti y lo quali yo lo cambié en las prácticas, digamos. Empecé con unas grillas así más cuantoides y a partir de leer Steinman y ese cuadro que les había, lo que hago es que ellos, si bien las grillas también las construían los y las estudiantes de la práctica, ahora son preguntas principalmente. Y esas a partir de esas preguntas sirven como para enfocar la mirada, la mía, la de ellos, porque se observan entre ellos como para el momento de la práctica. Pero eso es para la observación, para la evaluación, digamos. Y también la observación, ellos también hacen preguntas como para enfocar la mirada, para la observación, para planificar. O sea, todas esas cuestiones como que sirven para eso. Igual es esto, todo lo que implica de planificación la observación. O sea que es un montón. Cristina, que estabas. No sé si querías contestar, José. Sí, no, por ahí compartir algo más. Bueno, primero agradecerte porque realmente creo que nos brindaste a todos mucha información muy interesante para seguir profundizando y mejorando lo que son las observaciones, tanto en cuestiones de enseñanza o de práctica, que lo que estamos en formación docente lo hacemos habitualmente y creo que nos diste bastante recursos para mejorar esto. Y en la investigación, bueno, yo hace años que vengo haciendo investigación relacionada con mirando el discurso del docente, ¿no? El discurso del docente y a veces el discurso en general que sucede en las clases. Entonces ahí no queda otra, o por lo menos depende del tipo de investigación que se hace, que grabar, filmar audios, usar todos estos recursos. Y bueno, y eso para lo que lo hacemos es un trabajo bastante tedioso, después lo que viene después, la desgrabación, sobre todo cuando tenemos que hacer desgrabaciones literales. Bueno, y hay bastantes dificultades de todo tipo, ¿no? Desde si uno quiere trabajar con situaciones naturales, poder captar la información, los datos lo más fidedigno posible. Y bueno, ahí es cómo trabajar estratégicamente, cómo ubicar la cámara, cómo ubicar un grabador en otro lado, en otro sector, porque para lo que no capte la cámara lo pueda captar con audio la grabación. Bueno, después tenés un montón de datos ahí para seleccionar, ¿no? Entonces creo que ahí también esto de que vos lo que decías al principio, como también seleccionar previamente qué es lo que yo quiero registrar como dato. Entonces, esto que hace un rato también nombrabas, bueno, para no irrumpir demasiado y que la situación sea lo más natural posible, ir antes, bastante antes, hasta que uno sea alguien más ahí adentro de ese aula. Eso a mí me ha resultado bastante interesante. Si bien creo que al principio, bueno, se tiene que acostumbrar tanto el equipo docente como los estudiantes a esa otra persona que está ahí metida adentro, más todos los equipos. Creo que nunca entorpece, sino facilita, porque el docente trata de trabajar mejor, los estudiantes están más activos, en ese aspecto favorece. Y después, me pregunto es, esto cuán fidedigno es, digamos, porque si... No, bueno, pero eso al principio.
después se naturaliza, digo, al Claro, primer sí. tiempo se cuidan en todas estas cosas, después llega un momento que ves realmente la clase natural como es, ¿sí? Si por lo menos podés tener un tiempo suficiente para tomar registros, ¿no? Pero ayudan mucho también las notas de campo, ¿sí? Sí. Y bueno, y después hay que tratar de tener como distintos registros y demás como para poder hacer un entrecruzamiento de esta información, ¿no? Una triangulación de esos datos como para poder ayudar Sí, a la también, investigación. yo ahí no dije, pero también, como decía Sandra, entre investigadores a veces, porque, por ejemplo, el trabajo ese que había un montón de investigadores que era de educación y química y triangulaban, o sea, eran varios observando el mismo lugar, que eso, o sea, no es solamente la triangulación, y ellos aparte grababan, entonces Claro. también el hecho de grabarlo lo puede observar, como veíamos, que es una cosa que es mucho más usual allá, pero en otros lugares, no en los nuestros. Pero sí, digamos, esto de triangular, aunque sea con nota de campo, aunque sea con entrevista, con otras cosas, Seguro. si es uno solo el que trabaja. Sí, sí. Y bueno, y cuando es un equipo de investigadores ayuda a esto que decís recién, de que seamos distintas las personas que vamos entrando al aula, entonces después también nos ayuda a ver si hay mucha subjetividad, es decir, de alguna manera tratamos de eliminar un poquito la subjetividad cuando hay distintas miradas, ¿no? Sobre el mismo Y aula. después, Eso. desde el paradigma así más etnográfico y como más interpretativo, de la observación naturalista, ¿sí? Lo que sirve también es validar con los y las docentes que uno va a observar, Sí, a partir de los resultados que uno tiene. sí, y eso ayuda. Ah, Bueno, Tomás, me parece. queda Leticia. No sé, Sí, Tomás, que había ay, levantado antes la mano y después se arrepintió, porque estaba Tomás antes y después dijo, mejor que estaba no, no Tomás sé. antes de Leticia, pero no sé. No, ya lo fueron diciendo, estas cuestiones, ¿no? De lo difícil que es centrar la atención en qué observar cuando uno está eh, analizando una situación, ya sea para investigar o ya sea para la práctica. Yo me presento, soy profesor de biología, doy clases del taller de práctica docente y nosotros en una instancia, antes de iniciar sus clases de práctica, nuestros estudiantes hacen un trabajo de observación y nosotros en ellos utilizamos, por ejemplo, un autor que es Buber, que plantea el registro etnográfico para observar, que es muy similar a lo que se estuvo hablando acá y es muy útil para focalizar y poner atención en qué se observa durante la clase. Pero es más o menos lo que ya todos estuvieron diciendo. Gracias. Gracias a vos. Sí. Leti, te dejamos el cierre. Bueno, Tu comentario y el cierre. qué desafío. No, bueno, gracias André por la charla. Me parece que estuvo muy bueno porque nos permitió repensar tanto las prácticas de enseñanza como la investigación. Y ahí me voy a ir un poco más por el lado de la investigación, porque bueno, cuando me presenté dije que mi materia iba hacia la investigación en educación, y también pensando un poco en qué estará pasando por la cabeza de los y las tesistas que están en la escuela pensando en sus propias tesis, trabajen o no con observación. A mí como que se me dispararon dos cosas diferentes, digamos. Por un lado, esta cuestión que fue surgiendo de si se puede o no grabar, observar,
a lo largo de todo el proceso. Que, por ejemplo, pensando en si voy a hacer una observación, bueno, lo más probable, porque he hecho investigaciones, es que, por ejemplo, los estudiantes te pregunten qué estás mirando, para qué estás ahí. Eso siempre sucede. Entonces, me parece que está bueno trabajar esa cuestión desde el punto de vista ético. Y la otra cuestión relativa a la subjetividad, a mí me gusta la idea de pensar que por ahí no se trata de eliminar la subjetividad o de anularla, sino de trabajar con la propia subjetividad como investigadores o investigadoras, y para eso algo que me parece que está bueno, una cuestión es, por ejemplo, hacer un diario de investigación acompañados por directores y directoras, donde uno pueda ir registrando. Hay autores que te dan como pistas de qué escribir en ese diario, por ejemplo, qué prejuicios tengo, con qué ideas inicio mis observaciones, y cómo van cambiando esas ideas en la medida que yo me hago esas inmersiones. Y finalmente, también pensando en los y las tesistas, también pensar que muchas veces es difícil esta cuestión de pensar que vamos a poder hacer, por ejemplo, una codificación de nuestros datos, una categorización de nuestros datos, nosotros y otra persona del grupo, más otra persona del grupo, y que por ahí una buena forma es ir trabajando esas categorías y dimensiones, quizás con parte de los registros que vamos tomando, siempre leyendo desde el contexto en el que estamos trabajando, digamos. Esas cuestiones fui pensando a lo largo de la charla, Andrés. Así que bueno. No sé, o quería cerrar. Gracias, Leti. André, no sé, ¿querés agregar algo más? No, gracias a todos todas por los aportes. No sé, yo intenté armar como algo que se pudiera trabajar en poco tiempo. Hay como mucho para pensar sobre la observación, como que me focalicé, digamos, en esto de que la observación puede ser cuantitativa, pero que es también trabajosa como la observación cualitativa, o sea, las dos cosas, porque un instrumento de observación cuantitativa implica ponerlo en práctica y hacer muchas, como les puse ahí, 9 instrumentos, y así todo, el porcentaje era del orden del 80%, o sea que está bien, que es un porcentaje alto, pero igual, no es que todo el mundo observa lo mismo. Entonces, esa es la, digamos, trabajar con la observación, para mí, como decía Leticia, implica la subjetividad, porque cada uno y cada una observa desde algún lado. La cuestión es ser como verdadero, Intelectualmente digamos, no sé honesto. cómo diría, claro, honesto, y decir, bueno, yo observo desde este Desde lugar. acá. O sea, este es mi marco teórico, y entonces al plantear el marco teórico, entonces ya deslinda todas estas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad y la objetividad. Lo que sí está bueno, no hacer las inferencias de entrada cuando uno observa, que eso lo digo porque a veces yo me he equivocado, principalmente cuando yo lo hacía. Entonces, las interpretaciones hacerlas después como para poder volver a leer esas notas, esos registros o esas clases desgrabadas, que nos cansamos de desgrabar clases, los que desgrabamos clases, que ahora hay medios más fantásticos que lo hacen solos, digamos, pero siempre hay que chequear que esté bien hecho. Entonces, nada, eso. Que la subjetividad, y más si uno trabaja desde el constructivismo, desde el paradigma interpretativo, es como difícil salirse de eso.
Gracias, Andre, y ya estamos con el tiempo cumplido, bastante bien, porque podría ser más tarde, advierto que si nos dejan seguimos hasta más tarde, pero bueno, por ser el primer día, me parece que hemos tenido un excelente comienzo, y algo que siempre hacemos, y los invito a todos a que activemos el micrófono, le demos un aplauso a Andrea y también un aplauso a nosotros mismos por estar aquí participando, así que hagamos un poco de ruido, activen, aplausos para todos y todas. Y nos encontramos en este mismo Zoom, que ya todo el mundo sabe cómo acceder, mañana a las 5 para después repartirnos entre las salas y que puedan seguir discutiendo sobre este tema y sobre los trabajos de ustedes y sobre todo lo que quieran. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos mañana.